¿Qué pasaría si pudiéramos enseñar a las máquinas no solo a resolver problemas matemáticos infinitos, sino a usar atajos basados en nuestra propia intuición, reduciendo horas de cálculos interminables a simples segundos? Saludos a todos los que nos acompañan en esta nueva exploración. Hoy nos embarcamos en un análisis a fondo de un documento que verdaderamente sacudió los cimientos de la planificación en inteligencia artificial. Hablamos de una investigación monumental firmada por Tran Kaoson, Chita Baral, Nam Tran y Sheila McIlrath. La misión de este texto es fascinante. Trata sobre cómo inyectar lo que denominan conocimiento de control dependiente del dominio en la planificación pura de las máquinas. Y para contextualizar esto, ante quienes nos escuchan, esto es fundamental. Durante décadas, el enfoque clásico era dejar que la máquina pensara absolutamente todas las posibilidades, una por una. Lo verdaderamente fascinante aquí es la audacia de este equipo al intentar cambiar ese paradigma utilizando un marco técnico muy específico, la programación lógica con semántica de conjuntos de respuestas. Un sistema conocido en el ámbito académico como ANS-Prolog. Exacto. Nuestro objetivo hoy es examinar minuciosamente cómo este equipo logró añadir reglas, ya sean reglas temporales, procedimentales o redes de tareas jerárquicas, a un planificador de inteligencia artificial de una manera completamente modular, es decir, sin tener que reescribir ni alterar el motor principal de la máquina, pero logrando que encuentre planes de forma drásticamente más rápida. Vale, vamos a desgranar esto, porque la complejidad de lo que propone el documento es asombrosa, empezando por entender el gigantesco muro contra el que choca siempre la planificación clásica. El famoso muro de la explosión combinatoria. A ver, adoptando una postura estrictamente analítica desde el inicio, el problema clásico es que pasar de un estado inicial a un objetivo en un entorno lleno de variables vuelve locos a los ordenadores. El documento menciona que estos problemas son PSPC completos, o NP completos si fijamos la longitud del plan, y esto no es un detalle menor. Totalmente. Y para traducir esa jerga técnica a algo visual para nuestra audiencia, imaginemos que estamos en un laberinto gigante. Un ordenador clásico, enfrentado a un problema NP completo, no tiene intuición. Va a intentar abrir todas y cada una de las puertas, recorrer todos los pasillos sin salida. Chocar contra todas las paredes. Eso es. Va a chocar contra todas las paredes y calcular absolutamente todas las rutas posibles al mismo tiempo hasta dar con la salida. Si el laberinto tiene 5 puertas es fácil. Si tiene 50, el número de combinaciones supera la cantidad de átomos en el universo. La máquina se queda literalmente congelada calculando. Claro, y ahí es donde surge mi primera gran duda sobre la viabilidad de la propuesta de estos autores. Ante ese muro combinatorio, la industria moderna suele usar planificadores puramente heurísticos, algoritmos súper rápidos que hacen estimaciones. Sin embargo, el equipo decide usar ANS-Prolog, que es programación lógica pura, y más específicamente lógica no monotónica. Obligar a una máquina a resolver un problema traduciéndolo a teoremas lógicos para encontrar conjuntos de respuestas suena a pegarse un tiro en el pie. No es un enfoque demasiado teórico, abrumadoramente pesado y francamente lento para la vida real. Es una crítica muy justa, y es exactamente lo primero que uno piensa al leer el planteamiento, lo admito. Pero el documento defiende la elección de ANS-Prolog, desmontando esa idea con una brillantez absoluta. Primero, aclaremos qué es esa lógica no monotónica para quienes nos escuchan. En la lógica matemática tradicional, la monotónica, si una afirmación es verdadera, siempre será verdadera, pase lo que pase. Una rigidez absoluta. Exacto. Pero en el mundo real, y en la lógica no monotónica, la máquina puede cambiar de opinión si adquiere nueva información. Es como decir, los pájaros vuelan. Tweety es un pájaro, así que Tweety vuela. Pero si luego le añadimos al sistema la regla, Tweety es un pingüino, la máquina retrocede y anula su conclusión anterior. Se adapta. Vale, de acuerdo. Le otorga flexibilidad para lidiar con el conocimiento incompleto del mundo real. Eso te lo compro. Y no solo eso, es que lidia maravillosamente con el infame problema del marco o frame problem. Este es uno de los mayores dolores de cabeza en la historia de la inteligencia artificial. Consiste en cómo le enseñas a un ordenador qué cosas no cambian cuando realizas una acción. Si muevo una taza de la mesa a la cocina, la taza ha cambiado de lugar, pero el color de las paredes de la casa sigue siendo el mismo y la temperatura de la calle también. Y un ordenador clásico intentaría recalcular el color de las paredes tras mover la taza, perdiendo un tiempo precioso. Exactamente. ANS-Prolog evita esto por defecto gracias a sus axiomas de inercia. Las cosas se quedan como están a menos que algo las cambie explícitamente.
Bueno, acepto la elegancia matemática de la lógica no monotónica, pero mi escepticismo sigue ahí. ¿Cómo demuestran que esto realmente funciona en un entorno controlado y no se queda solo en una pizarra? Pues el texto utiliza un ejemplo clásico que detalla esto a la perfección, el problema de la maleta, ideado por Lin en 1995. Fíjate en esto. Imaginemos una maleta con dos pestillos. Los llamaremos, para simplificar, pestillo 1 y pestillo 2. Y tenemos dos llaves. El estado inicial nos dice que el pestillo 1 está hacia arriba, es decir, abierto, pero el pestillo 2 está hacia abajo, por lo que la maleta lógicamente está bloqueada. ¿Ven? Un micromundo muy definido con variables muy acotadas. Así es. En este sistema, los autores traducen lo que llaman leyes causales dinámicas. Le dicen a la máquina, si ejecutas la acción de abrir un pestillo, el efecto directo es que ese pestillo pasa a estar hacia arriba. Eso es sencillo, es acción y reacción básica. Ya, pero con eso no abres la maleta, solo cambias el estado de una pieza metálica. Ahí quería llegar. El verdadero poder llega con las leyes causales estáticas. Le dicen al sistema, si resulta que ambos pestillos están hacia arriba, eso causa automáticamente que la maleta deje de estar bloqueada. La genialidad es cómo la función de transición de Ansproull calcula el siguiente paso. Cruza los efectos directos de abrir el pestillo 2, mantiene por inercia que el pestillo 1 ya estaba arriba. Resolviendo ahí el problema del marco que comentabas antes. Exacto. Y entonces aplica la ley estática para deducir por sí sola que la maleta ya se puede abrir, sin necesidad de que le programes un comando específico para abrir maleta condicionado a los pestillos. Lo deduce. Vale, entiendo el mecanismo. A nivel conceptual, debo admitir que la separación entre lo que haces y las consecuencias estáticas que se derivan de ello es muy limpia. Y entiendo que la gran defensa del texto aquí es la modularidad. Si a esta arquitectura lógica le quitas todas esas reglas extra, el planificador Ansproull no se rompe, sigue funcionando como un buscador ciego clásico. El conocimiento es un módulo externo. Sin embargo, cuando el documento avanza hacia el segundo gran concepto, los atajos en el tiempo o conocimiento temporal, mi escepticismo resurge con muchísima fuerza. ¿Por qué? ¿Qué problema le ves a darle a la máquina reglas sobre el tiempo? Suena como una ventaja enorme. El problema no es la teoría abstracta, son los propios datos empíricos que los autores publican. El documento detalla cómo incorporar restricciones temporales, traduciendo operadores complejos de la lógica temporal lineal. Hablamos de operadores como siempre, hasta, siguiente y eventualmente, adaptados al lenguaje de Ansproull. Todo suena espectacular sobre el papel. ¿Pero? Pero en las pruebas de laboratorio los resultados muestran que este enfoque temporal en Ansproull es marcadamente menos eficiente. Fue bastante más lento que sistemas altamente optimizados y reconocidos en el sector de la planificación en aquel momento, como TLPlan o TALPlan. Si la promesa inicial de inyectar este conocimiento era hacer que la máquina pensara más rápido y resulta que pierde estrepitosamente contra los competidores estándar, ¿no invalida esto la propuesta empíricamente? Entiendo tu punto, de verdad, pero esa es la trampa de mirar solo el cronómetro. El texto anticipa y desmonta esa crítica empírica de manera bastante contundente. Es cierto que TLPlan es más rápido en fuerza bruta, pero la pregunta clave es ¿por qué? Esos sistemas competidores están programados en lenguajes procedimentales, fuertemente optimizados a nivel de código máquina por los compiladores. Son rápidos, sí, pero carecen de algo que es el auténtico santo grial en la informática teórica y en sistemas críticos. ¿Te refieres a las pruebas matemáticas de corrección formal, las correctness proofs? Exactamente eso. Los autores dedican una cantidad de páginas abrumadora, especialmente en su larguísimo apéndice a demostrar matemáticamente que cualquier trayectoria o plan devuelto por su sistema corresponde innegablemente a un conjunto de respuestas lógico impecable. La pérdida de velocidad actual de Ansproull en este experimento no es un fallo de su arquitectura conceptual. ¿Es un cuello de botella tecnológico? Eso es. Es simplemente un problema de los compiladores de la época, como el famoso SModels, que aún no estaban optimizados comercialmente a nivel de C o C++. La certeza matemática vale muchísimo más que un par de milisegundos cuando estás programando, digamos, la logística de un satélite espacial o el control de tráfico aéreo. No quieres un sistema rápido que a veces se equivoque, quieres un sistema matemáticamente perfecto. Bien visto. Es la fiabilidad por encima de la velocidad pura y dura. Pero bajemos esa lógica temporal a la Tierra para nuestra audiencia.
¿Cómo funciona exactamente un operador temporal como siempre en este sistema sin que sea una simple orden procedimental? Pues el texto detalla un experimento precioso con el llamado mundo de los bloques. Imaginemos que tenemos una mesa con varios bloques apilados de distintos colores y el objetivo de la inteligencia artificial es dejar el bloque rojo sobre la mesa. La máquina clásica empezaría a mover bloques al azar para ver qué pasa, cogiéndolos y soltándolos indefinidamente. Explorando ramas inútiles del árbol de decisión. Claro. Pero si le inyectamos una regla temporal con el operador siempre, le decimos a la máquina, mira, si el objetivo es que el bloque rojo esté en la mesa y en el estado actual resulta que ya está en la mesa, entonces la regla dicta que en el paso siguiente y siempre a partir de ahora, ese bloque debe seguir en la mesa. Ah, ya entiendo. Prohíbe a la inteligencia artificial siquiera contemplar la posibilidad matemática de volver a coger el bloque rojo. Eso es, podando de un plumazo ramas gigantescas del árbol de decisiones. Es un atajo brutal. Le quita millones de cálculos inútiles de encima con una sola regla lógica. Admito que, como restricción de búsqueda, es brillante. Limita el espacio de estados de una forma muy elegante. Pero avancemos hacia un terreno más pantanoso, porque el texto no se queda ahí. El tercer gran concepto que aborda este análisis a fondo es el uso de bocetos de planes, lo que ellos denominan conocimiento procedimental, muy inspirado en el lenguaje Golog. Un concepto potentísimo. Potente sí, pero aquí básicamente le están dando a la máquina una receta humana. Le dicen, ejecuta la acción 1, luego la acción 2 y luego utiliza un operador para decidir entre la 3 o la 4. Siendo críticos y poniéndome en la piel del abogado del diablo, ¿no es esto directamente hacer trampa? Si los programadores tienen que escribir el bucle de acciones que el sistema debe ejecutar paso a paso, ¿dónde queda la inteligencia o la planificación autónoma de la máquina? Entiendo por qué parece que le estamos dando las respuestas del examen a la máquina antes de empezar. Es una reacción natural al leer esa parte. Pero hay un matiz crucial que salva la autonomía de la inteligencia artificial aquí. El conocimiento inyectado no es un código determinista rígido. El texto insiste una y otra vez en que es un boceto subespecificado. Subespecificado, es decir, con huecos en blanco. Exacto. Se usan puntos de elección no deterministas. Le das una dirección general, un esqueleto de intenciones, pero el inmenso peso de la decisión combinatoria exacta recae en el planificador ANSProlog. Sigue teniendo que razonar la lógica final para rellenar esos huecos. Y para demostrar que esto no es trampa, sino una sinergia espectacular, el documento desglosa el experimento del dominio del ascensor Miconic 10. Una competición de planificación del año 2000. Detengámonos en esto, porque el problema de los ascensores parece súper trivial hasta que intentas programar uno mediante IA autónoma, ¿verdad? Es que para una máquina es un auténtico infierno lógico. Pensemos por un momento en un escenario aparentemente simple. Tenemos un edificio de 10 plantas con 5 personas esperando en distintos pisos para ir a destinos diferentes. Quienes nos escuchan probablemente piensen, pues subes y bajas, vas parando y ya está, sin más. Sí, la intuición humana lo resuelve sobre la marcha. Pero la máquina tiene que calcular simultáneamente quién subió primero, el peso máximo del ascensor, si es más eficiente recoger a alguien en la planta 3 mientras subes hacia la 7, o si debes bajar primero a la 0 porque hay más gente esperando. Las combinaciones de acciones posibles para encontrar la ruta matemática más óptima crecen de manera exponencial a cada segundo que pasa. ¿Y cómo modelan ese caos absoluto en este lenguaje lógico tan estricto? Pues definen variables dinámicas o lo que ellos llaman fluentes. Por ejemplo, determinan si la luz del botón de llamada de un piso está encendida, definiéndolo lógicamente como ON-N. Monitorizan el piso actual del ascensor con una variable llamada current floor y vigilan constantemente si la puerta está abierta o cerrada. Entonces, en lugar de dejar que la máquina busque a ciegas la combinación perfecta en ese caos combinatorio, le inyectan un boceto de plan. Un bucle procedimental. Eso es, un bucle elegante y simple que dice, mientras haya luces de solicitud encendidas, sirve una planta, y cuando termines, aparca en el piso 0. Solo esa instrucción subespecificada. Me cuesta creer que eso sea suficiente para guiar al sistema sin quitarle el trabajo duro. ¿Solo esa? La máquina aún tiene que decidir en qué orden exacto servir las plantas para ser óptima, a quién recoger primero y dónde parar, pero ya tiene una brújula humana. Ya sabe qué tipo de comportamiento general se espera de ella. Y aquí están los números del experimento, que son absolutamente demoledores para los críticos. Presta atención. Te escucho.
Para resolver este problema de 10 pisos y 5 pasajeros, el planificador ANSProlog, operando a ciegas, sin el boceto procedimental, tardó la friolera de 1181 segundos en encontrar el plan perfecto. Madre mía, estamos hablando de casi 20 minutos de computación bruta para mover un simple ascensor con 5 personas. Inviable en el mundo real. Exactamente, inviable. Pero al inyectarle este conocimiento de control tipo Golog, este pequeño boceto procedimental de se sirve plantas y aparca al final, el tiempo de cálculo se desplomó matemáticamente a solo 260 segundos. Es una barbaridad. Una ganancia brutal de eficiencia. Especialmente en planes de gran longitud, guiar el razonamiento lógico con un destello de intuición humana cambia las reglas del juego por completo. Esa caída de 1181 segundos a 260 es incontestable, desde luego. Claramente, aportar una dirección general impide que el motor se pierda evaluando opciones absurdas como abrir y cerrar las puertas 5 veces seguidas en la misma planta, solo porque lógicamente es una acción posible. Le corta las alas a la estupidez matemática, por así decirlo. Sí, lo acota. Sin embargo, y volviendo a mi papel crítico, el propio documento reconoce que este enfoque de recetas procedimentales tiene un límite técnico bastante frustrante. Y eso nos introduce de lleno en el cuarto y último bloque principal de esta investigación, las redes de tareas jerárquicas, conocidas en inglés como HTN. Sí, el talón de Aquiles de los bucles procedimentales puros. Claro, el texto señala, con mucha honestidad académica, la verdad, que intentar expresar algo llamado orden parcial mediante constructos de estilo Golog es súper engorroso y artificial. Para la audiencia, un orden parcial es cuando le dices a un sistema «tienes que realizar la tarea A en algún momento antes de la tarea C». Pero honestamente me da igual el orden exacto de todas las demás tareas, B, D o E, que hagas entre medias. Si intentas programar eso con secuencias estrictas, tienes que escribir líneas y líneas de código numerando todas y cada una de las permutaciones posibles. Es feo, propenso a errores e ineficiente. Es un desastre para el programador. Totalmente. Pero mi crítica metodológica fuerte aquí es la siguiente. La comunidad de inteligencia artificial ya había inventado sistemas puros basados en HTN. Para resolver esto, planificadores como el famoso SHOP, que manejaban estas tareas jerárquicas maravillosamente bien. Entonces, la pregunta es, ¿para qué intentar forzar a ANSProlog a absorber estas funciones si ya existen sistemas enteros dedicados y optimizados para ello? ¿Y esto qué significa realmente para el campo de la IA? Porque ahí justo en esa pregunta que haces es donde radica la innovación absoluta de este documento. El equipo de Sony Varal no está intentando reinventar el planificador SHOP, para nada. Están proponiendo algo inédito. Integrar formalmente las redes de tareas jerárquicas con los constructos procedimentales dentro del marco de la programación lógica de conjuntos de respuestas. Una fusión de paradigmas. Exacto. Según afirman, esta fue la primera vez que se propuso y formalizó esta convergencia. Ningún sistema previo, ni SHOP por un lado, ni los lenguajes tipo Golog por el otro, podía unificar ambas cosas con la misma versatilidad sin obligarte a casarte con un tipo de programación específica. O sea, crearon una especie de superlenguaje integrador. Completamente. Han logrado que estas reglas de ordenamiento jerárquico actúen como puras restricciones lógicas en la capa base del sistema. Cuando le inyectas al sistema la regla «la tarea A ocurre antes que la C», no le estás dando un algoritmo paso a paso súper pesado de procesar. Le estás inyectando una restricción matemática que provoca que en el espacio de búsqueda mental de la máquina colapsen e implosionen instantáneamente millones de universos alternativos inútiles donde la tarea C sucedía primero. Desaparecen de la ecuación. Desaparecen. El planificador no tiene que calcular esos universos para descartarlos uno a uno. Simplemente dejan de existir para él. Es una optimización fenomenal que además respeta la autonomía deductiva de la máquina. Sigue siendo planificación lógica, pero con esteroides. Visto desde esa perspectiva de colapso de universos inútiles, debo admitir que el modelo híbrido que proponen no solo es teóricamente robusto, sino conceptualmente hermoso. Hemos sometido las entrañas de este documento a un escrutinio muy riguroso a lo largo de esta sesión, y creo que es el momento ideal para destilar nuestras conclusiones claras para la audiencia que nos ha estado acompañando en este intenso viaje matemático. Al repasar los hitos de esta exploración, me parece evidente que la palabra clave de todo este esfuerzo científico es la modularidad.
Sin ninguna duda. Es la piedra angular. El gran triunfo de Trancaosoni y su equipo es haber demostrado empírica y matemáticamente que puedes tomar un motor de planificación pura, ANSProlog, y usarlo completamente desnudo para encontrar planes clásicos. Pero al mismo tiempo, si la complejidad del problema se dispara y lo requiere, puedes insertarle cartuchos de información externa, reglas temporales que evitan redundancias, bocetos procedimentales que dan dirección a las acciones o redes jerárquicas que establecen prioridades claras. Y todo ello, insisto, sin alterar ni una sola coma del código fuente del cerebro principal. Eso es. Y lo más importante frente a las críticas iniciales que yo misma planteaba, aunque sacrifica algo de velocidad bruta frente a lenguajes procedimentales compilados puros, lo compensa con creces ofreciendo un blindaje de pruebas matemáticas inquebrantables. Garantiza que la respuesta no solo es rápida dentro de unos márgenes razonables, sino lógicamente perfecta. Y a mí me encanta aterrizar siempre estos conceptos técnicos tan densos a nuestra propia psicología. Porque si lo pensamos bien, esta investigación describe perfectamente cómo funcionamos los seres humanos frente a la tremenda sobrecarga de información moderna. Quienes nos escuchan se enfrentan a diario a la temida parálisis por análisis, ya sea planificando un megaproyecto en la oficina o algo tan banal como decidir qué serie ver en una plataforma de streaming o qué ruta coger en el coche cuando hay tráfico. Nuestro propio problema NP completo cotidiano, lidiando con infinitas variables. Exacto. Si un humano intentara computar conscientemente todas las opciones sin heurísticas, se quedaría congelado en el sofá. Pero, al igual que los autores proponen para la inteligencia artificial, los humanos aplicamos conocimiento de control. Nos imponemos restricciones temporales y procedimentales. Nos decimos, a ver, nunca veo dramas históricos en martes. O, siempre sigo la ruta del centro comercial aunque haya algo de cola, porque la conozco. Inyectar estas reglas preconcebidas elimina miles de universos alternativos de toma de decisiones en nuestra cabeza. ¿Y eso nos salva? Nos salva. Estructurar el entorno eliminando opciones no nos hace menos inteligentes frente a un problema, nos hace operativamente viables. Es una analogía brillantísima de cómo gestionamos nuestro propio ancho de banda cognitivo. Y de hecho, hilando con esta traslación de la máquina al ser humano, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión filosófica que surge directamente del núcleo de este documento. Adelante. Si observamos cómo hasta los modelos de inteligencia artificial más potentes, con toda su inabarcable capacidad de cómputo, terminan necesitando que les inyectemos nuestra intuición humana, esos atajos subespecificados, para no ahogarse en el infinito mar de la lógica de fuerza bruta, esto plantea una incógnita fascinante para todos. ¿Acaso la verdadera esencia de la eficiencia intelectual, tanto artificial como biológica, no reside en nuestra capacidad de procesar muchísima información, sino en nuestra maestría para saber exactamente qué opciones debemos ignorar por completo desde el minuto 1? Qué gran verdad. Esa es la clave de todo. La genialidad y el poder puro de saber ignorar lo irrelevante. Ha sido una inmersión absolutamente maravillosa. Desentrañar los laberintos técnicos de ANSProlog y de la planificación lógica desde un punto de vista tan crítico y constructivo ha sido un verdadero placer. Gracias enormes a todos los que nos han prestado sus oídos hoy para acompañarnos en esta compleja y profunda exploración matemática. Esperamos que, al igual que los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, puedan aplicar sus propios bocetos procedimentales en los retos de su día a día, para que sus planes siempre lleguen a buen puerto. Hasta nuestra próxima exploración conjunta.